Queremos la cuarta. Pero bueno, es un orgullo presentar ahora al doctor Antonio Méndez Durán. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y el tema de hoy básicamente es hablar sobre la hipertensión arterial en presencia de daño renal. Básicamente sabemos que los pacientes diabéticos en su mayoría van a presentar cierto daño renal. Entonces es un tema que yo creo que va a ser de bastante interés para ustedes. También nos va a hablar, aparte de esta cuestión de la nefropatía, nos va a dar puntos muy importantes, muy actuales en hipertensión. Cualquier duda, nuevamente, la invitación a que la puedan hacer. Y pues bueno, dejo al doctor. No podemos bajar tanto. Bueno, gracias nuevamente a MSD por la invitación. El día de hoy vamos a hablar del tratamiento de la hipertensión arterial en presencia de daño renal, haciendo un enfoque a los antagonistas de receptores de angiotensina. Bueno, si hablamos de enfermedad renal, este es el censo más actualizado que tiene Estados Unidos de Norteamérica, finales del año 2011, donde nos hablan que las principales causas de la enfermedad renal crónica pues es la nefropatía diabética en primer lugar, la nefropatía hipertensiva en segundo lugar, las glomerulopatías crónicas y en cuarto lugar los riñones poliquísticos. En México el dato más importante que tiene el país es del año 2010, donde tenemos también en primer lugar la nefropatía diabética con un 48.5% de sus pacientes, 19% hipertensos, casi un 13% tienen una glomerulopatía crónica y cerca del 5% tienen riñones poliquísticos. Entrando pues en materia de lleno, atendiendo las principales causas de la enfermedad renal crónica, diremos que la nefropatía diabética es un síndrome caracterizado por pérdida de proteínas en la orina, por un deterioro inexorable de la función renal y por un incremento de la mortalidad de causa cardiovascular. Estos datos están más que leídos, más que estudiados, en donde la Organización Mundial de la Salud nos dice que para el año 2025 se estima habrá 300 millones de sujetos diabéticos, por lo menos el 80% diabéticos tipo 2. Mientras que la Secretaría de Salud de México nos dice que habrá alrededor de 16 millones, cifra que seguramente será superada, ya que para octubre-noviembre del año pasado nos informa la Secretaría de Salud que hay en México 14.7 millones de diabéticos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para abatir un poquito esta problemática de salud mundial, nos invitan a realizar intervenciones dirigidas a prevenir la diabetes, a desacelerar el curso una vez que se encuentra establecida y a revertir el daño renal. ¿Cómo? Pues a través de una serie de estrategias que incluyen tanto los hábitos conductuales, anteriormente llamados estilos de vida, a través de reducir los factores de riesgo cardiovascular, los vamos a ver más adelante, y por supuesto un enfoque a la terapéutica, en donde por eso no dice aquí inhibidores de renina, porque esta publicación todavía no los mencionaba, nos invitaba a emplear pues la gran familia que se ha demostrado que pueden contribuir a reducir el daño renal, y es todos los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina. Proyección global de pacientes diabéticos para el 2030. En los números azules estamos viendo cómo está estimado el crecimiento de pacientes diabéticos. Para Norteamérica 72%, para Sudamérica 248%. ¿Sí? La Comunidad Europea 41%, parece que es el que tendrá un menor crecimiento, pero en general todo el mundo, ¿verdad?, desarrollará más pacientes diabéticos. Esta es una encuesta, más bien un registro nacional, donde en 1995 se comentaba que México tenía alrededor de 4 millones de diabéticos tipo 2 y que para el 2025 andaríamos sobre los 12 millones. Repito, esta cifra ya fue superada el año pasado con 14.7. Las principales causas de mortalidad en México en el año 2005, según estos censos, ¿sí?, nos dicen que la diabetes mellitus se encuentra en el primer lugar, seguida de las enfermedades isquémicas del corazón.
En el octavo lugar tenemos a las enfermedades hipertensivas, la hipertensión arterial, y en el noveno lugar a las enfermedades renales. ¿Qué pasa después de 5 años? Vean ustedes que para el 2010, que es el censo más reciente, la diabetes mellitus sigue estando en el primer lugar, las enfermedades isquémicas del corazón también. El tercer lugar igual, las enfermedades hipertensivas brincan del octavo lugar al séptimo lugar. Desafortunadamente cada vez tenemos pacientes hipertensos más jóvenes. Atendiendo pues a este grave problema de salud pública, estos autores norteamericanos escriben este comentario editorial donde nos dicen: nefropatía diabética, actúe ahora o pague después. Dice: el objetivo es alertar a las autoridades sanitarias, a todos los médicos, a toda la comunidad en general, que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene múltiples complicaciones, que genera una inversión financiera muy importante para los países y por supuesto que tiene alta morbimortalidad, hablando específicamente de daño renal, pues que requieren terapias dialíticas y que genera la muerte de causa cardiovascular. Hay que recordar las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para pacientes adultos, que se mantienen vigentes, y es la hemoglobina glucosilada menor a 6.5, glucosa plasmática capilar preprandial de 90 a 130, postprandial máxima menor a 180. En lo que la comunidad cardiológica, nefrológica y endocrinológica se han puesto de acuerdo es en el target de presión arterial, la cual es un valor menor a 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto menos? Eso lo vamos a ver más adelante. El perfil de líquidos está directamente tomado de las guías del ATP3. ¿Será posible prevenir la nefropatía diabética? Es un artículo muy reciente de finales del año 2011, europeo, que nos habla del estudio Rothman, el cual vamos a dar algunas pinceladitas de él en esta charla. Recordemos que existen diversas moléculas antagonistas de receptores de angiotensina que han sido estudiadas para tratar de demostrar el beneficio que tienen al reducir la albuminuria o la microalbuminuria. Estos son algunos de los más representativos, realizados con irbesartán, con losartán, con valsartán, otro con irbesartán, y lo que estamos aquí anotando es en qué momento han sido estudiados estos pacientes. El estudio Rothman es un estudio que incluye a una población de más de 4.000 sujetos diabéticos tipo 2, pero con una característica distinta al resto de los estudios, que son normoalbuminúricos. En eso basa el concepto de que se puede prevenir la nefropatía diabética. En 1983, Mogensen describe las etapas de la nefropatía diabética para el paciente diabético tipo 1. Sin embargo, sabemos que se aplican indistintamente para también el diabético tipo 2. Estas 5 etapas de la nefropatía diabética, no de la enfermedad renal crónica, consisten, la primera, en hiperfiltración glomerular y nefromegalia. Hiperfiltración definida estrictamente como 150 mililitros por minuto en una depuración de creatinina o a través de ecuaciones matemáticas que ustedes ya conocen. Es un glomérulo hiperfuncional que incrementa su volumen, su tamaño, se le llama glomerulomegalia. La hiperfiltración no es un fenómeno específicamente que presenta el paciente con diabetes. También se observa en la nefropatía hipertensiva, también el que tiene una enfermedad glomerular o una enfermedad renal tubular, no glomerular, y también en el sujeto que tiene obesidad. La etapa número 2 de la nefropatía diabética consiste en una lesión glomerular temprana. No hay estudios bioquímicos realmente de manera general que nos puedan identificar este daño, pero en donde sí podemos incidir ya nosotros en la práctica clínica es en la etapa 3, una nefropatía incipiente, la cual se va a caracterizar por microalbuminuria. Nuevamente, ahí es donde está centrado el tratamiento nefroprotector, que realmente no va a ser tanto así como que nefroprotector, pero sí prolongará la evolución de la nefropatía diabética para llegar a una fase final de la insuficiencia renal. Recordar que microalbuminuria son cifras de 30 a 299 miligramos en un día.
Y la etapa número 4, una nefropatía establecida que consiste en cifras mayores de 300 miligramos al día. ¿Qué denota nefropatía incipiente? Un daño que puede ser revertido inclusive al 100%. Y no solo con un fármaco, sino con reducir el peso corporal, con estrategias que ayuden al paciente diabético a tener un control metabólico más adecuado, como es el control de la dislipidemia, el control de la hiperuricemia, el control insulínico. Todas estas estrategias nos pueden llevar a un paciente a normoalbuminuria. Sin embargo, el paciente que ya tiene nefropatía establecida, a pesar de que incidamos en esos factores, no va a revertir el daño renal. Invariablemente se conducirá hasta una enfermedad renal crónica. Parte de la fisiopatología de la nefropatía diabética se encuentra en estas imágenes. Una imagen vista al microscopio electrónico de barrido, que es la membrana basal glomerular. Recuerden que tiene una lámina externa, una lámina interna, una lámina intermedia. En la interna ya está directamente relacionada con el asa capilar. Aquí está un eritrocito, mientras que la externa está relacionada con las células epiteliales llamadas podocitos y sus prolongaciones que se llaman pedicelos. Estos pedicelos tienen separaciones, aquí lo estamos viendo, que son virtuales, separaciones en donde se encuentra una membrana llamada diafragma. Cuando estas diafragmas se rompen, permitirán la salida de moléculas del lecho capilar al espacio urinario de este lado, principalmente aquellas partículas de gran peso molecular, como lo es la albúmina. Dos fases histológicas tiene la nefropatía diabética, una que se llama nefropatía membranosa y es la que estamos viendo en la parte superior, y que consiste en un proceso inflamatorio difuso de la membrana basal glomerular con acúmulos de diversas sustancias. Finalmente nos llevan a una expansión mesangial y a una glomerulomegalia. La segunda fase histológica consiste en una fase nodular, descrita clásicamente como los nódulos de Kinsey-Wilson. ¿En qué consiste un nódulo? En una ruptura del asa capilar que deja escapar pues pequeñas cantidades de sangre que generarán un proceso inflamatorio y después una esclerosis. En la primera imagen tenemos un glomérulo de características normales, ¿sí? Solamente para contrastarlo con la siguiente imagen. Vean ustedes la red peritubular renal, la cápsula de Bowman, el espacio urinario y las asas capilares. Esto es el riñón terminal de Richard Wright, que consiste en la ausencia de la red peritubular, en un infiltrado inflamatorio difuso, y las asas capilares han sido sustituidos por tejido de la colágena. 1836, el anatomo patólogo inglés Richard Wright describió esta entidad. Pensó que una sustancia presora era la responsable de esos cambios vasculares. En 1936, otro patólogo también inglés postula que esa sustancia obedece a cambios, o más bien genera cambios de presión arterial y daño a los vasos sanguíneos. Por eso adopta él el nombre de angiotonina. Angiotonina. En 1950 para la comunidad europea, en 1950 para la comunidad norteamericana, la angiotonina recibe el nombre de angiotensina. Detección temprana de nefropatía diabética en una población mexicana. Vean lo que hicieron un grupo de investigadores mexicanos, incluyendo nefrólogos, 756 pacientes diabéticos tipo 2 de 3 clínicas del Seguro Social. Se les hace una determinación de albuminuria con tira reactiva, se determinan los parámetros necesarios para llevar a cabo esta ecuación, MDRD. Los resultados son que el 31% de esta población tuvo función renal normal, 69% tuvo alteradas las pruebas de función renal. ¿Cómo ven? Bueno, datos que nos invitan a tratar, así como al hipertenso, ¿verdad? Que nos concretamos a reducir las cifras de presión arterial, al diabético a reducir
las cifras de glucosa, mantener una hemoglobina glucosilada, pero se nos olvida que hay que tratarlos de manera integral. Hablando de hipertensión arterial, recuerden lo que nos dijo la encuesta nacional de salud. 1 de cada 3 adultos en México padece hipertensión arterial. Estamos 20, aquí hay 7 hipertensos. La encuesta nacional de nutrición en el año 2006 nuevamente encuentra el mismo dato. 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión arterial. Ahondando un poquito más en la diabetes, recuerden lo que dijo la reencuesta nacional sobre hipertensión arterial. También el hipertenso que viene a nuestra consulta externa, 30% es diabético tipo 2. Vean ustedes, 36% tiene hipercolesterolemia, más del 50% hipertrigliceridemia. 1 de cada 4 adultos hipertensos tienen alteradas las pruebas de función renal, y en lo que hemos ganado al mundo entero es en el sobrepeso y en la obesidad, sobre todo en el grupo de los femeninos y de la población infantil. Se estima que para el año 2025 Latinoamérica y el Caribe crecerán 86.3 millones de sujetos hipertensos. Imagínense ustedes qué panorama tendremos en breve. Factores de riesgo cardiovascular. No los podemos independizar del diabético o el hipertenso, pero sí diremos que son factores acumulables. Por tener hipertensión arterial tenemos un riesgo, pero si tengo diabetes tengo otro riesgo, y si tengo albuminuria tengo otro riesgo. Son fenómenos acumulados. Específicamente el enfermo renal que está en un estadio 4 o 5 puede tener de 200 veces a 1000 veces incrementado el riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo han sido clasificados o denominados convencionales, no convencionales, tradicionales, no tradicionales, y a partir de 2008 mayores y menores. Estamos viendo solamente los mayores. Hipertensión arterial, diabetes, albuminuria, tasa de filtrado glomerular, menos de 60 mililitros minuto. ¿Verdad? Bueno, resalté estos, pero todos los que están ahí son factores mayores. La regla del 20-10 consiste en que se incrementa el riesgo de mortalidad si se incrementan 20 milímetros de presión arterial a la presión sistólica y 10 a la diastólica. Así que vemos aquí 2 tantos, 4 tantos, 8 tantos. Vean ustedes el punto que están tomando como referencia, 115.75. No es un concepto nuevo, está publicado hace 10 años en Lancet. Enfermedad renal. Bueno, sea el paciente diabético, sea paciente hipertenso, pues invariablemente se conduce hasta un síndrome llamado enfermedad renal. Decimos que esta enfermedad, pues es una enfermedad de las más frecuentes en México, en Latinoamérica y en el mundo. Actualmente está considerada una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Porque atiende a estos parámetros que dicta la salud pública. Tiene una incidencia incrementada, una prevalencia incrementada, a una detección tardía desafortunadamente de los casos, lo cual va a repercutir en la mortalidad en los programas de diálisis. Algo muy interesante es los recursos limitados. Recursos humanos, tenemos 650 nefrólogos en el país, para 112 millones de habitantes está muy difícil llegar a todos. Recursos financieros y recursos de infraestructura. Más del 50% de los pacientes que reciben hemodiálisis en el IMSS reciben este tratamiento fuera de las instalaciones del IMSS. Finalmente, pues decimos que es un síndrome que se caracteriza por una pérdida en número de nefronas y por supuesto en su función, y esta es la clasificación. Recuerden que solo el estadio número 5 es el que corresponde a insuficiencia renal crónica. Hay una clasificación española, ni siquiera europea, española, que dice que insuficiencia renal es a partir de lo que correspondería aquí al estadio 2. Es aquellos sujetos que tienen menos de 60% de función renal, solo para ellos. ¿Por qué está sucediendo esta enfermedad catastrófica? Esta es la explicación. 1, gracias al envejecimiento de la población. Ahora tenemos una mayor supervivencia
y con ello, consecuentemente, tenemos la posibilidad de tener más diabetes, más hipertensión arterial, y nos toca a nosotros los médicos, pues tener la oportunidad de ver las complicaciones tardías de estas enfermedades. Vean ustedes cómo se incrementa de manera exponencial la mortalidad según el deterioro del filtrado glomerular. Y otro fenómeno que ocurre en la nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva, pues es este fenómeno en donde converge por un lado la presencia de la ateroesclerosis y por otro lado de la arteriosclerosis. Lo mismo que sucede en la circulación sistémica, sucede en vasos de menor calibre como son las arteriolas renales. Solamente destacaré aquí que el incremento de la fuerza de propulsión de la sangre hace que este endotelio se inflame y permita la expresión de sitios receptores específicos, específicamente para las adipoquinas que vamos a ver enseguida. Más factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal: de inicio la hipertensión arterial, de progresión el descontrol hipertensivo, de inicio la diabetes mellitus y la albuminuria, de progresión la albuminuria, el descontrol glucémico. Bueno, solamente les quiero compartir que de susceptibilidad también la desnutrición intrauterina y el bajo peso al nacer medido como menos de 2 kilogramos de peso son factores prácticamente condicionantes de enfermedad renal crónica en etapas muy tempranas de la vida, en los infantes y en los adolescentes. Hablar de adipoquinas, bueno, es hablar de todas estas sustancias que se producen en el tejido adiposo visceral y subcutáneo y que su concentración en la sangre es directamente proporcional al índice de masa corporal. Eso es el problema. Recuerden ustedes las prolongaciones de los podocitos, los pedicelos. En un sujeto que tiene obesidad o que tiene diabetes, esos pedicelos se fusionan. De hecho, así se llama el cambio histológico, fusión pedicelar. Y esa membrana semipermeable ahora se vuelve totalmente permeable. La albuminuria pues es un marcador de disfunción endotelial, ustedes lo conocen perfectamente, es un predictor del riesgo y reducción de este en presencia de una enfermedad renal, de hipertensión, de cardiopatía coronaria. Por supuesto que es un factor, ya lo vimos, de inicio y de progresión de la enfermedad renal crónica. La albuminuria es hasta en el año 2005 que la Organización Mundial de la Salud la reconoce como un componente más del síndrome metabólico, muy tardíamente. Bueno, entraremos en materia después de este repaso, y el objetivo del tratamiento antihipertensivo, dicen estas guías internacionales de manejo, que en presencia de diabetes o enfermedad renal crónica está enfocado a estos tres objetivos. Por supuesto, a reducir las cifras de presión arterial, a retardar la progresión de la enfermedad renal y a reducir el riesgo cardiovascular. Nuevamente, la gran familia que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona son los fármacos que han demostrado cumplir con estos tres objetivos, vamos a decirlo así. Microalbuminuria, vean ustedes, se comporta de una manera directamente proporcional al índice de masa corporal y de manera muy similar tanto en el hombre como en la mujer. Nefropatía diabética en etapa 1, hiperfiltración dijimos, y glomerulomegalia. Aquí estamos comparando un glomérulo de características normales y un glomérulo con glomerulomegalia. Para hacerlo más evidente, en este estudio se publica, ¿sí?, un estudio que le antepone una rejilla, aquí vista al microscopio simple. Ahora vamos a ver el glomérulo de características normales y ahora vamos a ver el que está crecido. Si está crecido, está hiperfuncional. Si está hiperfuncional, conducirá a albuminuria. Hiperfiltración, dijimos, más de 150 mililitros por minuto. En este otro estudio se demuestra que si nosotros reducimos el peso corporal, esta depuración de creatinina tiende a ser normal, así como el flujo plasmático renal. Entonces el tejido adiposo, pues más que un almacén de energía, es una fuente productora de enfermedades.
de diabetes mellitus, estados protrombóticos, de dislipidemias, de hipertensión arterial, de daño renal y de inflamación sistémica. Es aquí donde las líneas de investigación y las líneas terapéuticas entran en juego, tratando de bloquear alguna o algunas de estas sustancias que pudieran potencialmente contribuir a mejorar el daño vascular o endotelial. Las adipoquinas, aquí la estamos viendo, no solamente producen daño renal, me estoy enfocando al daño renal porque estamos hablando de nefropatía, pero tienen múltiples efectos patológicos en otros tejidos, en otros sistemas. Y decimos, vean ustedes, primera diferencia de los ARAS, no son iguales porque no bloquean las adipoquinas en la misma número o en la misma proporción. Losartán bloquea a la adiponectina, telmisartán a la resistina y a la leptina, olmesartán a la interleucina 6, proteína 1 quimiotáctica, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral y a la leptina. Vean ustedes los demás. Hasta una revisión de hace unos 15 días, todavía no hay ningún estudio que nos diga que sí bloqueen alguna de ellas. ¿Qué hay con asilsartán? Ya saben que ya fue lanzado en México, lo tenemos hace un mes ya en la práctica clínica. No hay hasta este momento ningún estudio que nos hable de esta capacidad. Esto no es una novedad. Desde el año 2006, en este artículo, ya se habla de olmesartán y su capacidad para bloquear citocinas proinflamatorias. Los beneficios pleiotrópicos de los antagonistas de receptores de angiotensina, no hay duda, están perfectamente descritos y consisten actualmente en mantener, en proteger el endotelio vascular, en reducir el proceso inflamatorio sistémico, en reducir la rigidez de la pared arterial, no la resistencia vascular, la rigidez de la pared arterial, y en mejorar la resistencia periférica a la insulina. No quiero confundir, los 8 ARAS, ahí están aprobados por la FDA, incluyendo asilsartán. Asilsartán no está aprobado por la EMEA, solamente por la FDA hasta este momento. Los 8 están aprobados para hipertensión arterial, solamente 3, tanto por la EMEA y por la FDA, para nefropatía diabética. Y ese es, ¿cuál y cuál y cuál? Lo vemos enseguida. El mecanismo de acción de los ARAS centra su mecanismo a nivel renal glomerular aquí. Al bloquear los receptores a la angiotensina en la arteriola aferente, en bloquearlos en la eferente, y con esto disminuir el flujo de entrada al glomérulo. Si este glomérulo está hipertenso, va a estar estresada la membrana basal glomerular, ya vimos las características de los pericelos, etcétera, etcétera, y vamos a tener la oportunidad de eliminar proteínas. Si nosotros bloqueamos esto, bueno, pues se encuentra el efecto antiproteinúrico. Solamente 3 ARAS están aprobados para ello, y en orden cronológico es losartán, irbesartán y olmesartán. Bueno, pero los demás tendrán un efecto de clase, eso es lo que uno se pregunta. ¿En realidad funcionan o no funcionan? Fíjense que en el año 2006 nace para la medicina este nuevo concepto, la renoprotección. Es un fenómeno independiente del hipotensor. No basta con reducir las cifras de presión arterial. Y siempre me gusta mostrarles porque con este metemos un poquito de candela. Efecto de candesartán sobre la microalbuminuria y albuminuria en pacientes diabéticos tipo 2. 3.326 diabéticos tipo 2, 1.900 tipo 1. 32 miligramos de candesartán durante 4.7 años no previno microalbuminuria. Un estudio conducido por... ¿Será? Ahí está el artículo, ¿eh? Vean ustedes el análisis estadístico. Cómo se comporta el grupo tratado con candesartán y cómo se comporta el grupo tratado con el placebo. No hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué hay con otro ARA? Me gusta mucho la comunidad del misartán y es el que menos evidencia tiene en el mundo. 7 de julio del año 2009,
También en Annals de Medicina Interna se publica otro estudio multicéntrico, 5.927 pacientes adultos diabéticos con factores de riesgo cardiovascular. Se da telmisartán 80 miligramos versus el placebo durante 56 meses. Espera. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Resulta que hubo más efectos colaterales con el grupo que tomó telmisartán que con el grupo placebo. Otro estudio que es conducido y patrocinado y publicado, bueno, es atendiendo a si es mejor con el placebo o mejor con telmisartán, y vean ustedes que prácticamente están igual. ¿Ya vieron esto?